mamita, continuando con la programación, es momento de nuestro bloque médico. Hoy nos acompaña nuestro psicólogo querido Juan Carlos Torres con un tema muy importante. ¿A qué juegan los niños? ¿Se acuerda que nosotros jugábamos, por ejemplo, el Lingo Simple, Matagente? ¿Sí o no, Juan Carlos? Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, pues no, los juegos de antes eran totalmente diferentes a los de ahora. Nos divertíamos un montón, hacíamos las actividades al aire libre, la pasábamos entre amigos, no encerrados en una computadora. Pero tú que eres el experto, por favor, dinos, ¿a qué juegan los niños en la actualidad? Y por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, que fue hace unos pocos años, Ya, poquísimo. Jugábamos siempre en grupo, ¿no? O solíamos correr, sudar, tirarnos al piso, ensuciarnos. Ahora he visto que en algunos colegios, por ejemplo, se ve mucho el tema de estar prendidos del celular, o de repente las computadoras que se van al centro de cómputo, ese tipo de cosas, ¿no? Y se puede ver, por ejemplo, que los chicos, en vez de integrarse, se van aislando. ¿Por qué? Porque cada quien está independientemente con su celular o con su tablet o con su computador. Y ni siquiera, por último, Juan Carlos, o sea, muy pocos juegan, generalmente conectados al Facebook, chateando por WhatsApp, por todas esas cosas que lo único que hace es distraerte. Yo me acuerdo que antes cuando jugábamos existía, te podría decir hasta cierto punto, de manera sana la piconería. En el segundo recreo nos encontrábamos, el fin de semana la vengamos, la cortamos, era súper sana. ¿La cortabas para la salida? Exacto, o sea, había esa interacción, deporte, corríamos. Yo me acuerdo que hacíamos bastante deporte. Y yo creo que, por ejemplo, es algo en lo que se está fallando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora se ha incrementado mucho el tema de los problemas de atención y concentración en la escuela, por ejemplo, el tema de los problemas de conducta, y eso se debe mucho al tema de que los niños no están interactuando. ¿Por qué? Porque cuando los niños interactúan, como lo hacíamos en los juegos de antes, teníamos la capacidad de soltar mucha energía al correr, al gritar, al pelearnos de repente, de forma sana, como lo dices, y eso nos permitía modelar ciertamente nuestra conducta, cosa que ya no se ve ahora. Entonces eso genera que los niños empiecen a portarse mal, a no obedecer, a olvidarse fácil de las cosas, porque no captan a través del juego. Es muy importante, olvidarse fácil de las cosas, es verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo a mi sobrina, tengo sus amiguitas, las veo, le dices algo y a los 5 minutos no te entiende. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me pediste? ¿Para dónde iba? Lo que pasa es que, por ejemplo, los juegos como el hecho de las empuñadas, el matagente, el hecho de repente... 7 pecados, recordar y todo. Exacto, entonces eso hay que recordar, de repente estar atento a lo que va a ir pasando, ¿no? Eso genera que mi atención y mi concentración se estén estimulando en cada momento, cosa que no pasa con los juegos de ahora, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como que la pantalla todo nos ofrece fácil, porque de repente hay un marcador que nos dice cuántos puntos vamos, hay un marcador que nos dice por qué nivel vamos, cuántas vidas nos quedan. En la vida real no pasaba eso. ¿Por qué? Porque en la vida real teníamos que anotar con una tiza en el piso, teníamos que grabarnos cuántos puntos llevábamos y todo ese tipo de cosas, que a la larga va generando ciertamente el potenciar la inteligencia y la concentración dentro de los niños. Sí, Juan Carlos, y sobre todo que al compartir tanto tiempo, o de repente los fines de semana o algunas tardes durante la semana, nos hacía poder desenvolvernos, poder interactuar con otros niños sin ser tímidos, sin retraernos de los demás. Claro, además de fomentar, por ejemplo, la interacción entre las personas, yo creo que, y siento que también fomentaba mucho el tema del liderazgo, la capacidad de poder organizarnos, el hecho de tomar decisiones. Sobresalía quién mandaba ahí drásticamente en el grupo. Notaba. Por ejemplo, podíamos ver claramente de repente quién era el picón o el tramposo del grupo, y poníamos reglas claras. El flojo también, el que nadie lo quería en el grupo a la hora de la repartición. El que ya pues entraba ya porque pobrecito, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas generaba el tema de volvernos también humanos, y es algo que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy fríos, muy parcos, y como que estamos muy encerrados en una pantalla, y eso no genera, yo creo, sociedades muy buenas, y justamente nosotros mismos llevamos y sufrimos las consecuencias, y luego nos estamos quejando también de eso. Así es, Juan Carlos. ¿Y tú que eres el especialista, tú qué le recomendarías a todas las mamás que ven que sus hijos adolescentes, incluso hasta los pequeñines que copian las actitudes, los comportamientos de los mayores, los ven y también están encerrados en el cuarto, chateando, conversando? ¿Qué les dirías para poder terminar o bajar ese encerramiento por parte de los niños? Yo creo que habría que moldear un poco el pensamiento de los papás. ¿Por qué? Porque los papás de ahora, por ejemplo, son felices con que los niños no molesten a nadie, y los niños o adolescentes no molestan a nadie porque están pegados a la computadora o al televisor.
y prácticamente están tranquilos y generando supuestamente habilidades, pero no pasa eso. Entonces lo que habría que motivar es mucho la situación de generar espacios donde se puedan comunicar, donde puedan de repente retomar cosas que se hacían antes, de repente la guerra de almohadas que creo que ya no se hace, de repente correr por la casa, de repente desordenar un poco la casa, ordenar juntos luego. Entonces todo ese tipo de acciones reales que los lleven a convivir de una forma más sana y más real. Así es, Juan Carlos, y sobre todo también los papás que vean los fines de semana actividades que involucren a toda la familia, no solamente quedarse en casa, descansar y que cada uno en su cuarto. Claro que sí, aparte yo creo que para poder divertirse o para poder pasar tiempo en familia, a veces los papás se quejan por el presupuesto, ¿no? Pero por ejemplo, para salir a un parque o para salir de repente a caminar o a correr, no es necesario gastar mucho dinero. Entonces, incluso la misma diversión se puede generar desde cosas muy básicas y también ayudarles a los chicos a que incrementen su creatividad. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mi mamá me castigaba de pequeño, mi caja de zapatos le ponía una pita que era la de la zapatilla y se convertía en un carro. Entonces yo ya generaba una creatividad y generaba de repente espacios donde podía ir creando, y eso es lo que ahora se está cortando con todo el tema de la tecnología. Así es, Juan Carlos, y por ejemplo los profesores que nos están viendo, ¿qué le podrías decir o consejos sugerir a los alumnos para que en el recreo puedan compartir, puedan interactuar un poco más? Yo creo que se pueden retomar mucho el tema de las dinámicas grupales, que ayudan bastante, y de repente también motivarlos desde los mismos docentes, porque yo creo que he tenido la oportunidad de visitar algunas instituciones educativas nacionales y como que el docente a la hora del recreo pues ya es su hora libre, ¿no? Y no lo aprovecha para relacionarse con el alumno, de repente para fomentar espacios de crecimiento o de interacción. Entonces los dejan simplemente que estén tranquilos, que estén ahí perdidos en el espacio, como a veces les dicen, y eso les da tranquilidad también, ¿no? Yo creo que hay que incentivar mucho a las dinámicas grupales, a mantener de repente el juego, la interacción, el gozar y divertirse viendo a los chicos que se divierten de forma real. Así es, Juan Carlos, y las políticas que tienen los colegios, ¿tú crees que le deberían de intensificar un poco? Por ejemplo, que no lleven el celular al colegio, que no lleven la tablet, que no lleven esas cosas que los distraigan y que a veces generalmente no se cumplen porque los alumnos son en ese aspecto sí muy creativos y siempre le sacan la vuelta y llegan a camuflarlo como sea. Los seres humanos somos recontra creativos de por sí y los chicos sobre todo más, ¿no? Entonces, cuando pasa eso yo creo que deben haber normas estrictas, ¿no? Entonces esas normas deben de cumplirse y acatarse, pero eso también tiene que ver mucho con el tema de la casa. ¿Por qué? Porque si en mi casa no me enseñan a respetar una regla, de cualquier forma yo la voy a transgredir, ya sea en el colegio, con mis amigos o donde sea. Entonces, y eso tiene que ver mucho con el mensaje que los papás dan a los chicos cuando dicen hazlo pues mientras no te vean, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Algunos incluso felicitan a los padres, decir que bien mi hijo, que vivo, lo toman como viveza eso. Claro, entonces esos tipos de conductas y reforzamientos hacen que se incrementen conductas muchas veces negativas, que en algunas ocasiones es importante desarrollar, pero para ocasiones como de repente el retrasar la comunicación o el perder el tema de la interacción no ayuda en nada como sociedad. Así es, Juan Carlos, como siempre un placer tenerte aquí. ¿Algo más que agregar a todas las madres que nos ven? Sobre todo ya que en unas pocas semanas ya empezamos de nuevo el ritmo escolar. Yo creo que es importante mantener, como siempre digo, la comunicación, el interactuar con los chicos, el de repente darles el espacio para poder soltarse, jugar, motivar a ellos mismos como padres el juego real, donde puedan de repente gritar, cogerse, de repente lastimarse porque se golpearon o cayeron mal, pero ese tipo de cosas generan sentimientos y emociones reales, que es a lo que nosotros estamos creados. Así es, y sobre todo recuerdos en familia, vivencias, experiencias bonitas, que los hijos tengan situaciones que compartir con la familia y no solamente encerrados en el cuarto, pegados a una computadora, una tablet o al celular. Muchas gracias, Juan Carlos. Por favor, ¿dónde te podemos encontrar? En Avenida Sánchez Cerro 650. Así es, definitivamente como siempre tenerte aquí es un placer, bienvenido, hace tiempo que no nos visitabas. Muy bien, Juan Carlos, entonces te quedas conmigo porque nos vamos a ir a ver a nuestras expertas de Coqueta con los mejores tips de belleza. Adelante.